Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. He titulado este sermón Matando al viejo hombre. Matando al viejo hombre. El apóstol Pablo en el capítulo 4, en el versículo 1, esta es la bisagra, por así decirlo, el cambio en el cual el apóstol Pablo pasa de la teoría a la práctica, como hemos visto en los sermones anteriores. Pablo quiere pasar a la práctica de la vida cristiana, después de hablar, ¿cierto?, de las increíbles bendiciones que han recibido estos hermanos. Hasta el versículo 6, Pablo habló de una vida digna de acuerdo al llamado que los creyentes han recibido. En los versículos 7 al 16 ha desarrollado un argumento de por qué debemos vivir en humildad, en unidad y sobre todo en la unidad, basándose en que Cristo le ha dado dones a la iglesia y esos dones deben ser trabajados ¿para qué? Para que la iglesia obviamente se una y busque también el crecimiento de la iglesia. ¿Cuál era el crecimiento de la iglesia? Era que todos llegaran a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y también a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo. En este desarrollo, Pablo ha dejado claro que la unidad, este desarrollo y crecimiento, no es el trabajo de unos pocos. ¿Se recuerdan el mensaje anterior a aquellos que pudieron estar? Sino que esto, el crecimiento de la iglesia, es trabajo de todos. No solamente del pastor, no solamente de algunos miembros, sino de todos. Pablo, en esta porción que vamos a ver el día de hoy, continúa guiando a los efesios con distintas exhortaciones. ¿Para qué? Para que sigan en santidad, que es la única manera de reflejar, escuche bien esto, la santidad es la única manera de reflejar lo que hemos recibido y caminar hacia el propósito de Dios. Amén. Pablo comienza con las siguientes palabras, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esta versión de la Reina Valera, a mi parecer, pierde mucho la fuerza del original. Me gusta más la versión de la Biblia de las Américas que dice lo siguiente: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor. La idea cambia. Esta forma es más literal, ya que la palabra requiero en el griego significa testimonio. Eso es lo que significa. Significa testimonio, ser llamado como testigo. Eso es lo que está diciendo Pablo.
O sea que alguien es llamado a decir o afirmar algo que se ha dicho. El apóstol Pablo, cuando habla, él no está hablando por su propia cuenta, sino que está llamado a hablar las palabras del Señor. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo está siendo testigo, o sea, que es como si dijera lo siguiente: lo que yo les voy a decir, lo que yo les voy a pedir, lo ha dicho el Señor. No lo he dicho yo solamente. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Cuándo Cristo le dijo estas cosas a Pablo? Si Pablo es un testigo, Pablo es llamado a hablar las palabras del Señor. ¿Cuándo Cristo le dijo esto? Para poder responder a esa pregunta, debemos recordar que el evangelio que predica Pablo, Pablo lo recibió directamente de Cristo. Pablo no lo aprendió, ni lo recibió, ni ningún hombre instruyó a Pablo. De hecho, esto es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, en el versículo 11 y el 12. Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El contenido del evangelio, Pablo lo recibió de parte del Señor. Por tanto, lo que va a decir es como si el Señor mismo lo dijera. Esto, amados, es de suma importancia para los efesios y definitivamente también para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra actitud o la actitud de los efesios a esto que Pablo está diciendo va a tener como consecuencia lo siguiente. Si los efesios escuchan y obedecen a Pablo, estarán obedeciendo también al Señor. Si ellos deciden desobedecer a Pablo, no estarán simplemente desobedeciendo a Pablo, sino que también estarán desobedeciendo al Señor. Esta es la misma idea que nosotros encontramos cuando Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Pablo les dice algo similar a esta iglesia en el capítulo 4, el versículo 8 de la primera carta. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Note eso. O sea, Pablo lo que está diciendo: yo les he exhortado, yo les he hablado. Si alguien desecha esto que yo estoy diciendo, no me está rechazando a mí, no está rechazando a un hombre, está rechazando a Dios. A Dios. Recuerden también cuando Pablo predica en Tesalonicense, Pablo le dice a la iglesia: yo le doy gracias al Señor por ustedes. ¿Por qué? Porque han recibido nuestro mensaje como lo que es la palabra de Dios, que en verdad lo es. Así que la idea es que no solo Pablo, sino también Cristo está detrás de esto que el apóstol Pablo va a escribir. Es Dios, en última instancia, quien está detrás. Cristo mismo, en sus palabras y sus sermones, habló muy parecido a lo que Pablo va a hablar en este contexto. Pablo continúa y dice lo siguiente: que ya no anden, versículo 17, que ya no anden como los otros gentiles. O sea, miren la conexión. Yo les estoy diciendo, y si vemos el original, Pablo dice: y afirmo juntamente con el Señor. O sea, lo que yo espero y lo que el Señor espera es que ustedes ya no anden como los demás gentiles. La palabra o el llano, o más bien el andar,
significa comportarse, estilo de vida, vivir. Eso significa no andéis. Y a continuación el apóstol va a describir de forma gráfica cómo es la vida de los que no conocen a Dios. De los que no conocen a Dios. Y es importante, amados, que nosotros recordemos que esta condición que el apóstol Pablo va a describir en adelante es la condición que usted y yo teníamos antes de conocer a Cristo, antes de ser salvados. Si Cristo no nos hubiera salvado, nosotros seguiríamos en la condición que el apóstol Pablo va a describir. Y otra cosa importante, amados, es que este texto describe cómo es verdaderamente la condición del hombre. O sea, cómo realmente Dios ve al hombre sin Cristo. Ojo con eso. ¿Por qué? Hoy la sociedad, ¿qué es lo que hace? Intenta encubrir la condición del hombre. Intenta disfrazar la condición del hombre e incluso intentan negar la condición del hombre. Lo que hace la Escritura es hacer un escáner profundo al corazón de los hombres. No solamente sus acciones externas, sino que también sus intenciones. Sus intenciones. Porque hay una verdad, amados, que nosotros debemos recordar y que debemos aprender. Todo lo que usted ve alrededor del mundo, todo el comportamiento humano del hombre sin Cristo, eso es lo que está en su mente. La Biblia establece la siguiente verdad: como el hombre piensa, el hombre es. No hay una separación entre una acción y un pensamiento, no. El pensamiento guía a la acción. Si a un hombre le gusta robar, es porque eso es lo que está en su mente. Si a un hombre le gusta ser promiscuo o a una mujer le gusta ser promiscua, es lo que está en su mente. Si a una persona le gusta mentir, es lo que está en su mente. El apóstol Pablo, la Escritura va a describir cómo es realmente el hombre. Cómo es realmente el hombre. Y Pablo dice, ya no anden como los demás gentiles. Ya no anden. Ustedes que han conocido a Cristo ya no caminen igual. El ya no indica un cambio. Un cambio. No hay posibilidad para una persona que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. No hay posibilidad seguir viviendo de la misma forma. No hay. No hay, amados. El cristianismo bíblico no admite medias verdades, cambios a medias, cambios superficiales. No lo admite. No hay esa posibilidad. Hoy en día sabemos, ¿cierto?, que tristemente en muchos lugares se predica no la santidad total de la persona, sino que la persona puede ir y puede aún asistir a una iglesia y seguir viviendo. No importa, nadie se mete con el pecado. Nadie. Yo recuerdo hace un tiempo una persona me comentó que en una iglesia en particular el pastor no hablaba en contra de la vida de las personas, no hablaba en contra de la santidad, o sea, en pos de la santidad, en contra del pecado. ¿Por qué? Porque si él hacía eso, no llegaban ofrendas, no llegaban diezmos. Y él prefería hablar cualquier cosa menos la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la consecuencia de eso? Y que esta persona me dijo literalmente cuál era la consecuencia: que la iglesia estaba llena de incrédulos. Habían pocos creyentes. Porque venían y se sentían cómodos con la predicación. Porque si alguien los confrontaba, entonces ellos se daban la media vuelta y se iban, o simplemente no daban más dinero. Y tristemente el pastor
prefería el dinero antes que la eternidad de las personas. Por tanto, el apóstol Pablo dice, ya no anden igual, ya no anden igual. Hay personas que dicen ser creyentes, pero su vida dice completamente lo contrario. ¿Se ha encontrado usted con personas así? Yo creo en Dios, pero su vida dice lo contrario. Y esto que yo les voy a decir lo he dicho en muchas ocasiones. Una persona puede hablar de Dios, sí, puede decir que ora, puede decir que va a una iglesia incluso. Pero si su vida no refleja lo que dicen sus palabras, no vale de nada, ni para Dios, ni para la iglesia. Debería ser así, amados. La iglesia debe saber discernir cuando hay un verdadero creyente y cuando no. Porque nosotros no podemos llamar hermano a cualquier persona que llegue a la iglesia si no vemos en esa persona cambios, características, evidencias de la verdadera salvación. De hecho, Pablo, cuando escribe a Tito, le dice lo siguiente, en Tito 1:16, él dice lo siguiente respecto a este tipo de personas. Tito 1:16, Pablo dice, profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. Pero, dice Pablo, con sus hechos lo niegan. Lo niegan. Y mire qué más dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amados, la consecuencia de este texto o los resultados de este texto es que hay la posibilidad y existe en que hay personas que son abominables, que son rebeldes, que son reprobados en cuanto a toda buena obra, pero profesan creer en Dios. Increíble, pero eso puede pasar. Esto concuerda claramente con las palabras del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan lo que dijo Cristo? Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es así de simple, amados, es así de simple. Así que lo que Pablo va a desarrollar ahora son las características de los que no son creyentes, de los que no son creyentes, para luego hablar de los que sí lo son. Pablo parte primero describiendo la mente, lo interior de la persona sin Dios, el viejo hombre, y después describe cómo es la vida de las personas que viven sin Dios. Eso es lo que Pablo va a hacer en este momento. Versículo 17 dice Pablo, andan en la vanidad de su mente. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra que ocupa Pablo para vanidad es la palabra griega mataiotes. Y esta palabra significa vano, significa vacío, significa inútil, sin propósito. O sea, estas personas piensan solo en cosas que son vacías y que no tienen ningún valor. Hoy nuestra sociedad es la sociedad que más está buscando llenar vacíos. Sí, es la generación que más está buscando sentirse plenos. Pero aunque invierten una cantidad grande de tiempo, recursos, esfuerzos, no logran sus objetivos.
No lo logran. Muchas personas piensan que en cosas que aunque las hagan, no encuentran propósito, no lo encuentran. De hecho, cuando analizamos nuestro mundo, Pablo dice que este mundo está sujeto a vanidad. Esta tierra, amados, está sujeta a vanidad. Pablo dice en Romanos 8 que este mundo desde la caída perdió su fin, perdió su propósito. Después de la caída, la tierra fue maldita. Dios maldijo la tierra y fue sujeta a vanidad. Todo lo que está en este mundo, amados, va a desaparecer. Absolutamente todo. Ya no cumple el propósito. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó, también todo se vio afectado por la causa del pecado. Todo. Salomón dice lo siguiente en Eclesiastés, capítulo 1, verso 2. Él dice lo siguiente: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. A mí me interesa y me llama la atención de que Salomón, él dispuso su corazón ¿para qué? Él dijo, voy a dedicarme a examinar el mundo, a ver el comportamiento de los hombres, a ver los deseos de los hombres. Y recuerden que Salomón era el hombre más sabio del mundo. Salomón, ¿qué le pidió a Dios cuando iba a reinar? ¿Se recuerda usted? Sabiduría. Por tanto, la sabiduría que le dio Dios a Salomón, podríamos decir que no es comparativa, pero a la conclusión que llegó Salomón, podríamos decir que es la misma conclusión que llegaría a Dios. Al observar el mundo y el comportamiento de los hombres. Salomón, luego de observar, luego de meditar, luego de investigar, luego de ver las relaciones humanas, el trabajo del hombre, las riquezas, etcétera, él llega a la siguiente conclusión: todo es vanidad. Todo. Todo es vanidad. El dinero es vanidad. El trabajo es vanidad. Las posesiones son vanidad. La hermosura es vanidad. La fuerza de la juventud es vanidad. El acumular riquezas es vanidad. Todo en lo que el hombre ponga su esperanza lo terminará decepcionando. Todo, absolutamente todo. De hecho, una de las cosas que más me llama a la hora de trabajar es poner el trabajo en el lugar adecuado. Porque Salomón, cuando habla del trabajo, dice, ¿de qué le vale al hombre, cierto? Acumular, acumular y acumular. Luego muere y se lo queda otro. Qué tristeza. Por tanto, todo termina decepcionando. Y los gentiles andan en ese tipo de mentalidad vana. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Hay algo que usted piense, o si es que lo ha pensado, que usted piense que si usted lo tuviera, su vida sería distinta y usted sería, o yo sería, feliz? ¿Hay algo? Pues eso que usted o yo podemos pensar, al final es vano. Está sujeto a vanidad y es vacío. Es vacío.
Y ese es el problema con una mente que piensa en cosas vanas. El Evangelio nos recuerda que todo lo que hay en este mundo va a perecer. Amados, Pablo dijo, todo lo que tenemos, nada podremos llevarnos. Por tanto, no podemos colocar nuestro corazón en las cosas de este mundo, porque yo no podré llevarme nada cuando Cristo vuelva. Nada, absolutamente nada. Cuando nosotros pensamos que cuando yo encuentre a la persona más hermosa, a la mujer perfecta, al hombre perfecto, entonces estaré pleno, es vano. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos, cuando yo tenga la casa de mis sueños, eso es vano. El auto de mis sueños, la ropa de mis sueños, es vano. Todo es vanidad, vacío y perece. Por tanto, Pablo dice, no andemos con una mente vana. Ahora, eso no quiere decir que no me voy a esforzar por una casa. ¿Quién quiere vivir en la calle? Nadie. A todo el mundo le gustaría mejorar su situación económica, ¿cierto? Etcétera, etcétera, de este mundo. Es bueno el trabajo, el esfuerzo y los resultados. Y Dios nos permite disfrutar de las cosas. Pero amados, cuando nuestro corazón pone todo el énfasis en eso, como dice Cristo, donde esté tu tesoro o lo que nosotros consideremos tesoro, ahí está nuestro corazón. Mejor haz tesoros en los cielos. Amén. Otra característica, dice Pablo, una mente oscurecida, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta palabra oscura o oscurecida es la misma palabra que Cristo ocupa cuando habla del fin de los tiempos. Cuando dice que la luna se oscurecerá y no dará su brillo, es la misma palabra. Y obviamente cuando hay oscuridad hay falta de luz. La persona no ve bien, todo pierde claridad. Cuando hay oscuridad, las personas no ven bien. O sea, las personas no piensan claramente. No piensan claramente. Ahora, cuando el apóstol Pablo ocupa la palabra mente, cuando dice el entendimiento entenebrecido, tiene la idea de no simplemente la mente, tiene la idea de calcular, tiene la idea de cuando las personas piensan, cuando las personas comienzan a razonar. Es el proceso del pensamiento, la evaluación de la mente. Cuando las personas comienzan a pensar, Pablo dice, piensan a oscuras. Oscuras. No son capaces de ver nada bien. Por eso que solamente cuando Dios viene e ilumina la mente por su espíritu, entonces el hombre puede razonar correctamente para con Dios. Solamente de esa forma. Sus pensamientos oscurecidos no son capaces de ver la luz del evangelio. No son capaces. Imagine usted lo que significa tener una mente oscurecida, que usted esté expuesto a la predicación del evangelio, de la salvación de su alma, de que viene un juicio y no sean capaces de poder verlo. Esa es una mente oscura, oscurecida. No son capaces de razonar al respecto y eso, amados, los lleva a una situación triste y sin esperanza. Pablo dice también otra característica, dice, ajenos de la vida de Dios. Vea, ajenos de la vida de Dios. Cuando Pablo habla de la vida aquí en este texto, no está hablando de la vida del ser humano como un ser viviente. No. Recordemos que hay una vida que todo hombre disfruta. Todos, absolutamente todos. En Génesis nosotros vemos que Dios formó al hombre, cierto, del polvo, y cuando sopló aliento de vida, entonces el hombre fue un ser viviente. Esa vida todos la disfrutan, pero Pablo está hablando en este texto de la vida espiritual que da Dios.
de la vida espiritual que da Dios. Por eso Pablo dijo en el capítulo 2 de este mismo libro, ¿qué dijo? Nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Y ahora tenemos vida. Por tanto, está hablando de vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos a las personas, ¿usted ve cadáveres? No. Usted ve gente moverse, gente ir al trabajo, gente en la micro, gente en el metro, etcétera. Usted los ve, pero espiritualmente están muertos espiritualmente. Por tanto, no es muerte física, es la muerte espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Dice lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Increíble la promesa que tenemos. La vida eterna viene por el Evangelio. Todos aquellos que han creído en Cristo verdaderamente tienen la vida de Dios. Estas personas con una mente vana, con pensamientos oscurecidos, no tienen vida, porque la vida solamente viene por medio del Evangelio. Solamente por medio del Evangelio. La inmortalidad de la cual habla Pablo está reservada solamente para los que creen. Solamente para los que creen. La vida espiritual es aquella capacidad que da el Espíritu Santo para entrar en comunión con Dios. Porque nosotros antes de venir a Cristo no teníamos una relación con Dios, aunque nosotros o las personas digan lo contrario. No teníamos esa capacidad de comunión con Dios, de estar cerca de Dios, incluso de disfrutar a Dios. No lo teníamos. No lo teníamos. Aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la cruz tienen vida espiritual que es contrario a la muerte espiritual. Esta vida espiritual no es temporal. Usted quizás dirá, bueno, cuando yo me muera, entonces ahí voy a tener vida eterna. No. De hecho, Cristo dijo que la voluntad de Dios es que te conozcan a ti, Padre, que tú eres la vida eterna. Lo que está diciendo Cristo es que aquellos que conocen a Dios ya tienen vida eterna en ellos. La razón por la cual la muerte no tiene poder sobre nosotros, la razón por la cual hay resurrección de los muertos, es porque ya tenemos vida eterna. Y esa vida espiritual es la que estos gentiles no tienen. Están alejados de la vida de Dios. Otra cualidad. Pablo dice que hay ignorancia. Vea, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. La palabra ignorancia es la misma palabra que ocurre en Hechos capítulo 3, verso 17, en donde Pedro, en el primer discurso de Pentecostés, él les dice: ustedes mataron al Señor y lo hicieron por ignorancia. Es la misma palabra. Ignorar algo. Pero ojo, no debemos engañarnos. Esta ignorancia no es ingenua ni tampoco es inocente. No. El mundo no es ingenuo ni tampoco es inocente. La ignorancia que tienen las personas que no están en Cristo, que andan en la vanidad de su mente, son personas que deciden ser ignorantes. Deciden ser ignorantes. No les interesa, no quieren ese conocimiento. Lo encuentran innecesario. Innecesario. O dígame usted que antes de estar en Cristo, usted y yo no pensábamos igual. ¿A quién le interesaba la voluntad de Dios? ¿A quién le interesaba la Biblia antes de ser llamado por Dios? A nadie.
Ese conocimiento no era interesante para nosotros. Y la falta de ese conocimiento los lleva a estar alejados de Dios. Y, perdón, y eso lo sabemos por experiencia, amados. ¿Saben por qué yo creo, amados, en la depravación del hombre? ¿Por qué creo en la doctrina de la inhabilidad moral del hombre? No solamente porque lo veo en la Escritura, sino que también en la propia experiencia. Es solo cosa de usted hablar con cualquier persona acerca de Dios. La reacción más común es que a la gente no le importa, no le interesa. Porque si realmente les interesara, cada vez que nosotros, como ayer, que fuimos a predicar el Evangelio, si realmente a las personas les interesara el conocimiento de Dios, vendrían acumulados en masa a escuchar ese conocimiento, pero no les interesa. Por eso, a menos que Dios haga una obra sobrenatural en la mente de las personas, es que las personas van a querer el conocimiento de Dios. No hay otra cosa. Por eso que cuando predicamos la palabra, lo hacemos orando al Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros podemos hablar mucho, podemos habernos desgastado la voz anunciando el Evangelio, y si Dios no hace algo, amados, las personas no van a venir. No van a venir. Por tanto, lo sabemos en la propia experiencia. Y esa ignorancia los lleva a estar lejos de Dios. Junto con su ignorancia, Pablo dice otra cosa: por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. La palabra que ocupa Pablo para dureza de corazón es una palabra bien interesante. Es la palabra griega porosis. De ahí viene la palabra osteoporosis. Interesante. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es cuando la calcificación en las articulaciones sube mucho, aumenta y paraliza las articulaciones. Por tanto, la idea que está diciendo Pablo es que el corazón de estas personas está paralizado, no puede moverse en pos de Dios, está duro, duro, amados. La idea es callosidad, dureza. El corazón está duro y no permite al hombre moverse hacia Dios. Es un corazón duro los que no conocen a Dios. ¿Se recuerdan ustedes la profecía o el profeta Ezequiel que habla acerca de la dureza del corazón? Ezequiel profetizó en Ezequiel 36, 26, dice lo siguiente. Miren lo que dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuál es la idea? El corazón de la persona sin Dios está completamente duro. No siente nada espiritualmente hablando. Es la obra del Espíritu quien cambia el corazón duro por un corazón que siente, que anhela y que se mueve en pos de Dios. Es el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante la doctrina de la regeneración. Amados, sin la regeneración del Espíritu de Dios, no podemos movernos hacia Dios. No podemos hacerlo, amados. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer eso. Solo el Espíritu. Ahora, todo esto que nosotros hemos visto, una mente vana, razonamientos oscuros, excluidos de la vida de Dios, la ignorancia y la dureza de corazón han llevado a las personas a cometer toda
clase de pecados y conductas pecaminosas e incluso dejar de sentir ciertas cosas. Ahora Pablo pasa de describir la mente de estas personas a la consecuencia de esa mente, cómo viven esas personas. Veamos el versículo 19. Pablo dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Toda clase de impurezas. Pablo dice que se volvieron insensibles. La idea de esta palabra es la siguiente: alguien que deja de sentir dolor. Eso es la insensibilidad que está hablando Pablo. La idea es que las personas se volvieron insensibles a la voluntad de Dios, a lo que es bueno. Pierde todo tipo de sentir hacia ellos. No sienten la más mínima empatía por la voluntad de Dios. No la sienten. Si alguien escucha la predicación del Evangelio, el llamado al arrepentimiento, al cambio, a volverse a Dios, las personas no sienten nada. Nada. Tienen completa insensibilidad, amados. Luego Pablo dice que se entregaron. Vea. Los cuales perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia. La palabra entregaron es que ellos mismos quisieron hacerlo. Esto es impresionante, amados. ¿Saben por qué? Porque hoy en día muchos evangélicos, ¿saben cómo ven al hombre? Lo ven como una víctima. Pero la palabra de Dios nos recuerda de que el hombre fue por iniciativa propia. No es que lo obligaron, no es que ellos no tenían opción. Ellos deciden llevar la vida que ellos quieren. Las personas no son víctimas. No son víctimas. Esto nos recuerda a la justicia de Dios. Dios no ve al hombre como inocente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios aparece a Moisés, Moisés dice lo siguiente: oh Jehová, grande en misericordia, temible, que no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Las personas hacen lo que hacen, amados, porque quieren hacerlo. Porque quieren hacerlo. Ojo en ese punto. Y lo que hicieron es la sensualidad. Dice, los cuales, cierto, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron cometiendo toda clase de impurezas. La palabra sensualidad es la palabra griega aselgeia. Y esta palabra tiene la idea de libertinaje. Libertinaje. Esta palabra, amados, tiene la idea de no tener vergüenza a la hora de realizar actos pecaminosos. Hoy vemos de manera muy clara en nuestra sociedad cómo ya no hay límites. Ya no hay límites. Y hoy lo vemos. Hoy ya no hay vergüenza. Hoy ya no hay pudor. Antes, cierto, recordamos que las personas se escondían para practicar ciertos actos. Se escondían. ¿Por qué? Porque era vergonzoso si eran expuestos. Había un sentido de vergüenza, personalmente y socialmente. Alguien, por ejemplo, antes el consumir droga
se hacía privadamente, que nadie se enterara porque era, cierto, algo impropio, que no era común a las personas decentes. Hoy ya no es igual. Hoy el consumo de droga se aplaude, se ve en los paraderos de micros, se ve en las redes sociales, se promueve como algo más de diversión. Antes era de una manera, ahora es de otra. Ya no hay límites, amados. Ya no hay límites. Toda clase de actos son cometidos a vista y paciencia de todo el mundo. Y este libertinaje se puede ver en muchos actos, amados, muchos actos de vergüenza. Hoy, por ejemplo, yo recuerdo antes había una programación que supuestamente, porque antes incluso la iglesia tenía influencia sobre los canales de televisión. Antiguamente no se podían dar programas que hieran la sensibilidad de las personas. Antes no se podían ver programas en donde habían muertes sanguinarias, en donde habían actos de desnudez, donde habían actos de sensualidad. Era impensable ver relaciones sexuales en películas, en programas, en la televisión. Hoy eso desapareció. Hay libertinaje, ya no hay límites, amados, ya no lo hay. No lo hay, amados. Hoy las personas tienen relaciones sexuales incluso en la calle. Ya no hay límites, amados, ya no hay límites. Es increíble. El libertinaje está por donde quiera que nosotros miremos. Hoy nosotros podemos ver cómo la prostitución antes era por la sociedad excluida como una mala práctica. Las personas, las mujeres que cometían esos actos eran apuntadas en la sociedad. Hoy son aplaudidas porque son mujeres empoderadas, libres y que hacen lo que quieren con su cuerpo y se considera un trabajo más. Ya no hay límites. Una de las palabras que más me llama la atención que ocupa el apóstol Pablo, en donde dice, se entregaron a la laxivia, ahí está la palabra laxivia, sensualidad, para cometer con avidez. Esa palabra es fuerte. Avidez. Toda clase de impurezas. La palabra avidez tiene la idea de ganancia, de querer más, de no estar satisfecho. Esa es la descripción gráfica del hombre. Las personas no se están satisfaciendo con lo que tienen. Quieren más y quieren más. O sea que Pablo está diciendo, las personas están cometiendo actos porque ellos quieren más de esto. Amados, esa es la condición del hombre. No nos engañemos. El mundo quiere más de lo que está consumiendo. Más libertinaje, más droga, más diversión, más experiencia es lo que quiere el mundo. Hoy la sociedad, cierto, ya no tiene límites. Las personas están en búsqueda constantes de otra cosa que les produzca mayor placer. De poder ver qué más van de un lugar a otro. A tal punto llega la desfachatez, la avidez, el deseo de querer más. Recuerdo en una plataforma de noticias virales internacionales, hace un tiempo, salió la siguiente noticia, que había una mujer dedicada a la pornografía, que de hecho la pornografía nunca ha tenido límites. Nunca. Menos hoy. Pero esta mujer en su trabajo decía que quería cumplir un récord y era acostarse con 1000 hombres en 12 horas. 12 horas. 1000 hombres en 12 horas. Esto fue revuelo mundial
Hoy en día esa persona está a punto de recibir cárcel por ese acto, porque se supone que son actos contra la moral. Qué inmoral de parte de ellos, que por un lado se aplaude socialmente y después se quiere encarcelar y se permite. Hoy no hay límites. ¿Y saben qué pasó? Esta mujer rompió el récord. Luego salió otra mujer que dijo, ella no lo cumplió, llegó a 900 y tanto, yo lo voy a hacer. Y lo hizo. ¿Se imaginan ustedes eso? Es la descripción gráfica de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya no hay límites. No hay límites. Es increíble, amados. Esto es todo lo que el apóstol Pablo dice de estas personas. Ahora Pablo va a hablar en el versículo 20 en adelante acerca de cómo los creyentes deben vivir. Muy diferente, ¿cierto?, de lo que acabamos de ver. Muy diferente. La distancia es muy grande. Y Pablo dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. De Cristo nosotros no aprendimos a vivir la vida vana, la vida buscando placeres, la vida sin límites. No, de Cristo no aprendemos eso. Cristo nos enseñó, amados, que el que está en Él es una nueva criatura. El mundo pasa a ser parte de nuestro pasado, que no es parte de nuestro presente. De Cristo aprendemos una vida moral, una vida entregada al reino. Cristo es el maestro de la iglesia. De hecho, cuando yo analizo este pasaje, la idea que está teniendo el apóstol Pablo es que dice, no aprendieron así a Cristo. Es la única vez en toda la Biblia que aparece esta forma. La única. Porque no se trata de aprender acerca de Cristo, no. Aprendiendo a Cristo. La idea, según algunos comentaristas, es que estas personas, el aprender, la palabra griega es conocer a Cristo personalmente. Amados, nosotros podemos estar aquí en la congregación aprendiendo de la palabra de Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios, pero sabe que espiritualmente, y que Dios nos dé entendimiento en esa área, espiritualmente, no es el pastor Carlos Valladares hablando, es Cristo hablando. Cuando un pastor, un predicador es fiel a la palabra, es Cristo hablando. Es Cristo. Por tanto, Pablo dice, ustedes, Cristo no les ha enseñado así. Cristo es el maestro por excelencia. Cristo no solamente les dice, esto tienen que hacer, sino que Cristo les dice, véanme como yo lo hago. Cristo es el maestro. Es conocer a Cristo verdaderamente. Ahora, una pregunta. ¿Usted cree que estos efesios, estos hermanos en aquel tiempo conocieron en persona a Cristo? No. Pues ¿cómo entonces son enseñados por Cristo mismo? Si no lo conocieron en persona. Si eso lo aplicamos a nosotros, nosotros tampoco hemos conocido a Cristo en persona. Pero esta verdad es una verdad profundamente espiritual. Es que cuando el verdadero creyente es salvado, Cristo mismo viene a habitar en él. Cuando nosotros sentimos la voz del Espíritu de Dios guiándonos hacia la moral, hacia los mandamientos de Dios, es Cristo mismo por medio de su Espíritu. Amados, imagínense lo impresionante que es eso. Cristo está con nosotros todo el tiempo, guiándonos hacia su voluntad. Y eso es algo interno que sucede en nosotros. Solo los verdaderos creyentes saben discernir la voz de Cristo. ¿La discierne usted? ¿La discierno yo? Jesús dijo, mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Por tanto, la idea es esa, es Cristo mismo enseñando. Pero no solamente eso, sino que también Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, noten, siguen diciendo, escucharon a Cristo y habéis sido por él enseñados. Aquí entramos a la fidelidad de la predicación apostólica. Lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Pablo fue, obviamente, creer en Cristo, creer en Cristo. Pero no solamente eso, luego enseñaron lo que Él enseñó. Hay iglesias, tristemente hoy en día, que no están siendo fieles a las palabras de Cristo. Están hablando cualquier cosa menos las palabras de Cristo. El deber de todo predicador, el deber de todo pastor es esforzarse por conocer la palabra a fin de ser fiel. Hoy, tristemente, muchos hombres quieren ser populares, no fieles. Y el mensaje del Evangelio nunca es popular. Nunca. Sí son relevantes aquellos oradores de hoy en día. El otro día, por ejemplo, estaba viendo con mi esposa unos premios que se otorgan a ciertos cantantes e incluso cantantes cristianos. Y apareció una persona hablando y cantando y dando un mensaje cristiano. ¿Sabe qué? Cada vez que estos tipos de personajes, cantantes cristianos, hablan acerca de Dios, están hablando cualquier cosa menos Dios, menos Biblia. Porque sale un creyente hablándole a los incrédulos, diciéndoles, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ese es supuestamente el mensaje cristiano. Luego encontramos tristemente en donde vemos al presidente de la República, que podemos estar a favor o en contra, podemos tener nuestras preferencias políticas, etcétera, pero de pronto encontramos a un presidente asistiendo a una iglesia aquí en Santiago y lo único que escuchamos es a un hombre idolatrando prácticamente a un pecador por el solo hecho de tener una posición política, en donde supuestamente se cree que es creyente, no saben discernir quién es verdaderamente un creyente de quién no lo es. Porque el hecho de que alguien asista a un tedeum evangélico, que alguien asista a una catedral evangélica, no significa absolutamente nada. Esa persona, aunque sea el presidente de la República, políticos necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es: arrepiéntanse, crean en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. No importa quién sea. Los profetas en el Antiguo Testamento le predicaron aún a los reyes de la tierra. Juan el Bautista le predicó ¿a quién? ¿Y cuál fue el precio? La cabeza. Porque le dijo: lo que tú estás haciendo está mal. Tienes la mujer de tu hermano y tu hermano todavía no muere, vive. Fue un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Por tanto, Pablo y los que siguieron predicaron a Cristo y las enseñanzas de Cristo. Eso debe seguir siendo hoy en día. Ahora, ¿cuál es el contenido de estas enseñanzas? Veamos versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El contenido del evangelio es que nosotros dejemos nuestro estilo de vida antiguo. Ese es el contenido del evangelio.
Si no predicamos ese contenido, amados, no hay evangelio. El evangelio no es simplemente la buena noticia de salvación, de perdón de pecados, sino que también es arrepentimiento y cambio. Ese es un evangelio completo. Ese es un evangelio completo. Que las personas, una vez que oyen el mensaje del evangelio, también sepan, como dice el apóstol Pablo. Pablo dice: yo me he dedicado a instruir a las personas. Me he dedicado a convencerlas de que abandonen su vieja vida. Ese es el resultado del evangelio. Porque una vida que no ha sido cambiada con el evangelio, amados, no concuerda. No concuerda. Nuestra vida debe ser cambiada totalmente. Porque se supone, Pablo dice, los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas, mente nueva, sentimientos nuevos, anhelos nuevos. Debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Se recuerdan ustedes de la famosa frase que yo la he dicho anteriormente en otras ocasiones, en donde Martín Lutero va al bautismo o recuerda el bautismo y dice: en el bautismo intenté matar a mi viejo hombre, pero el desgraciado sabía nadar? Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, despojarnos del viejo hombre. Y eso, amados, no ocurre solamente una vez y luego nunca más volvemos a luchar con el viejo hombre. No, el viejo hombre, la vieja mujer, quieren seguir liderando, quieren seguir tomando decisiones, quieren seguir dirigiendo la vida. ¿Quién no se ha visto en estas luchas internas en donde nuestro corazón quiere una cosa, pero el Espíritu de Dios quiere otra completamente diferente? Ahí está la vieja naturaleza que no ha sido matada completamente. Pero ahí está el Espíritu de Dios. No estamos solos en esta lucha. El Espíritu de Dios está 24/7, 365 días del año con nosotros, alentándonos, guiándonos. Pablo dice en Gálatas: no os conforméis a los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Amados, a veces los deseos de la carne son fuertes, ¿o no? Son poderosos. Intentan guiarnos. A veces tristemente cedemos. Dejamos que nuestra vieja mentalidad camine, vea el reino, tome decisiones, analice, piense. Luchamos eso. Todos los días, literalmente, tenemos que, si pudiera ocupar una alegoría, una parábola, tenemos que tomar un cuchillo y todos los días asesinarnos a nosotros mismos. Todos los días. Todos los días. Es tratar de domar un animal indomable, como un caballo que está recién aprendiendo a ser domado. Ese caballo quiere ir en pos de donde él quiere, y ahí tiene que estar el jinete, ¿cierto? Guiándolo, sometiéndolo, guiando su dirección. Es la misma forma que nosotros tenemos que hacer con nuestro corazón, guiar nuestro corazón. A veces en mis oraciones digo: Señor, ayúdame a sentir como Cristo sentía, a pensar como Cristo quiere, porque mi viejo hombre quiere todo lo contrario a lo que tú quieres de mí. Todo lo contrario. Mi viejo hombre quiere la pereza, pero el Espíritu quiere llevarme a la oración, a la lectura, al trabajo, al crecimiento. Amados, si no hacer nada es fácil, no hay que hacer mucho. Simplemente dejarse estar. Pero cuando tenemos que trabajar en pos de la santidad, eso requiere trabajo. Y tristemente, como lo he dicho muchas veces, hay creyentes que no quieren hacer el esfuerzo. Tristemente. Hay personas que quieren llegar a la iglesia, cantar un rato, orar un rato
y después no quieren esforzarse en su vida espiritual. Por eso no crecen. Pablo dice, despójense. Es como quitarse la ropa y vestirse con una ropa nueva. Esa es la idea de esto. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Engañosos. Amados, los deseos de la carne nos quieren hacer creer muchas cosas. ¿Sí o no? Nos prometen ciertas cosas. Por algo las tentaciones se llaman tentaciones. ¿Por qué? Porque nos tientan a algo que nosotros quizás queremos. Y la particularidad de la tentación es que la tentación nunca te va a mostrar lo que viene después. El desastre. Nunca. Siempre te muestra la diversión, el placer que se puede adquirir, pero nunca el estado que viene después. Porque si fuera así, ¿quién querría caer en pecado? Pero incluso nuestro corazón es tan pecaminoso que aunque nos muestren las consecuencias negativas, seríamos capaces de hacerlo igual. Eso es verdad, amados. Ese es el viejo hombre viciado. Es como dice Proverbios, de aquel joven que es seducido por la mujer sensual y le dice, ven, vamos, ve conmigo, mi marido no está en casa, se ha ido de viaje, va a volver meses después, ven y embriaguémonos de amor. Y dice aquel autor de Proverbios, dice lo siguiente, que este joven va como un cordero al matadero. Va directamente a su ruina. Dice textualmente, al principio tiene sabor a dulce, pero su fin es amargo. Hay personas, el viejo hombre, hay personas que les gusta meterse en matrimonios ajenos. Saben que pueden recibir golpizas, saben que pueden incluso terminar muertos. ¿Cuántas personas no hemos visto de relaciones maritales, cierto? De asesinatos por celos. ¿Esta persona usted cree que no sabía que esa persona era casada? Por supuesto que lo sabía, pero por la mente que describe el apóstol Pablo y el viejo hombre no le interesa contar de querer lo que quiere. Las personas contar de estar sumidas en vicios no les interesa. De hecho, una de las primeras cosas que pierden las personas es la insensibilidad, como vemos. ¿Saben lo que perdieron las personas que están en la calle consumiendo droga, en el alcohol, en todos los vicios? Se volvieron insensibles a la dignidad humana. Por eso no les importa cómo andan vestidos. Por eso no les importa cómo los vean. No les importa. Perdieron esa sensibilidad. Pero ellos quieren, en cambio, ir más allá. Es triste, amados. Por tanto, Pablo dice, despójense de ese viejo hombre. Pregunta, ¿hay algo que tenemos que aún dejar? Muchas cosas. Muchas. Pero bendito sea el Evangelio. Bendito sea la esperanza. Que hoy tenemos la posibilidad de poder seguir trabajando en nuestro carácter, de poder seguir creciendo, amados. Tenemos esa esperanza. El otro día meditaba y oraba al Señor y pensaba en lo siguiente. Señor, hoy en día, después de haber cometido pecado, después de haber fallado en distintas áreas en mi vida, ¿por qué razón tengo la conciencia tranquila? ¿Por qué razón tengo esperanza? ¿Por qué razón tengo fuerzas de poder seguir adelante? ¿Por qué razón, Señor, mi mente no siente el peso, la culpa? Y es solamente por Cristo. Porque confesé mis pecados y Él perdonó mis pecados y ahora puedo seguir adelante. Bendito sea el Señor. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, amados, nosotros hubiésemos quedado tirados el primer año de nuestro camino. ¿Qué el primer año? Los primeros meses. ¿Qué primeros meses? El primer día. ¿Qué era el primer día? A la primera hora de haber sido creyentes hubiésemos fallado y hubiésemos quedado estancados.
pero por Cristo estamos aquí. Vamos terminando. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad. Debemos dejar el viejo hombre y debemos vestirnos, renovarnos de un hombre nuevo. Un hombre nuevo, una mujer nueva está nutrida de la palabra de Dios. Está nutrida de la palabra de Dios. Está nutrida, amados, de este nuevo pensamiento. Que es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Dice, no conforméis a este mundo, a esta época, a este tiempo, sino que vuestra mente sea renovada. Eso tristemente, amados, es algo que no está pasando en muchos lugares. Hay muchos creyentes que no están cambiando su forma de pensar. Siguen pensando de la misma forma que tenían en el mundo. La misma. En muchas áreas de su vida. Y vestíos del nuevo hombre. Este nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los justos, porque ellos heredarán el reino de Dios. El nuevo hombre es según justicia y santidad. Esa es la mejor vestimenta que nosotros podemos tener. La mejor. Sabemos que hay contextos en donde hay que vestir de cierta forma, ¿cierto? Sabemos eso. Hay ocasiones en las cuales debemos vestir de cierta forma por la circunstancia. Nadie iría a un matrimonio vestido con pijama. Nadie iría a una entrevista de trabajo con pantalones cortos y con chalas. Nadie. ¿Cierto? Ahora, la mejor vestimenta que tiene el creyente es vestirse primero del carácter de Cristo. Es la mejor vestimenta que el cristiano tiene. Es la mejor. Eso no quiere decir que ahora nos debemos despreocupar por nuestra apariencia. No. Pero la mejor vestimenta es carácter cristiano. Vestidos, dice Pablo, como escogidos de Dios. Vistámonos de amor, de gracia, de misericordia, de bondad, de santidad. Y esta batalla, amados, va a seguir toda la vida. Toda la vida. Esperemos con la ayuda del Señor, cierto, que podamos perseverar en este nuevo hombre, esta nueva mujer, hasta que Cristo venga. Amén. Les invito a orar al Señor.